En este video voy a tratar el tema del capitalismo en el siglo XXI a través del prisma del valor, que es el libro que han escrito Guglielmo Carceri y Michael Roberts, que fue editado por Pluto Press en el año 2023. Este libro, voy a considerar la introducción del libro, voy a ir tomando partes de esa introducción para resumir brevemente cuál es su contenido, para que aquellos que les interese su lectura puedan luego acceder al libro en caso de que les interese. El trabajo, comienzan por el tema del trabajo, es decir, cómo el trabajo es el que genera los valores de uso a través de su acción sobre la naturaleza. Por supuesto, sin el trabajo no hay posibilidad de generar valores de uso. Este trabajo es el trabajo tanto objetivo como mental. Es material y también puede ser medido en tiempo de trabajo, horas, minutos, etc. La naturaleza también tiene valor para nosotros, afirma Carceri y Roberts. Valor en el sentido de que el daño que se le produce puede generar inconvenientes para la producción de valores de uso, para la vida humana, etc. Los valores de uso, estos valores de uso, al ser producidos en el capitalismo, se transforman en mercancías. Es decir, porque son producidos para el mercado para obtener ganancias. Es decir, que el simple valor de uso que satisface una necesidad adquiere esta otra característica de valor de cambio, o sea, de venta en el mercado para producir ganancias. O sea, cuando se vende en el mercado, el valor de uso es para los compradores que lo utilizan. Para el vendedor es simplemente un medio para obtener dinero a través de vender la mercancía. Estos dos aspectos, según Roberts y Carceri, revelan la contradicción básica del capitalismo entre la producción social de valores de uso y la producción para la ganancia y acumulación de capital, el valor de cambio. Bajo el capitalismo, la única manera objetiva de medir el valor de un producto es a través del tiempo de trabajo. Rechazan totalmente la posibilidad de una teoría subjetiva del valor, ya sea a través de la utilidad marginal, porque es imposible agregar las preferencias individuales de los consumidores, son imposibles de medir y por consiguiente imposibles de agregar. No tienen sentido las curvas de demanda que genera la economía neoclásica a partir de la utilidad marginal y todo ese tipo de teorías. Rechazan totalmente este componente de la subjetividad. Marx sostiene que hay una relación entre la cantidad de trabajo gastado en la producción capitalista y el valor. La cantidad de trabajo medida en tiempo determina tanto la cantidad del valor producido como la cantidad realizada a través de la redistribución. Este es el núcleo de la ley del valor.
Los autores afirman que el valor no emerge como trabajo inmediatamente, sino a través de diferentes estadios. En un primer estadio, el proceso de producción, cuando es iniciado pero no terminado, los trabajadores generan trabajo abstracto y están en el proceso de creación del valor de la mercancía. Pero en esta etapa el valor es potencial. No está realizado porque la mercancía en sí misma no ha sido terminada, siendo creada y solo existe potencialmente. Cuando la producción está completada y la mercancía está terminada, pero no todavía vendida, el trabajo abstracto que ha ido en su producción se transforma en valor producido o contenido o encarnado en la mercancía. La sustancia material del valor es el trabajo abstracto. Dado que una mercancía debe ser vendida para realizar su valor, el valor contenido en la mercancía es también valor realizado potencialmente. Recién cuando la mercancía es vendida, el valor contenido en ella se transforma en valor realizado. Este valor realizado está representado por el dinero, la forma universalmente aceptada del valor. Es decir, se ve en la concepción de los autores que introducen todo el tiempo el dinero. Es un tema relevante para ellos, la introducción del dinero. Pasan luego a analizar la competencia, es decir, en el sistema capitalista la competencia entre productores de una misma mercancía puede hacer que una mercancía vendida en el mercado pueda no realizar el valor contenido en ella y por consiguiente el trabajo que ha sido necesario en su producción. La competencia en el mercado decide el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir y realizar el valor de una mercancía. De este modo la ganancia varía entre los productores, pero a través de la competencia hay una tendencia hacia una ganancia media. Los productores más eficientes reciben ganancias por encima de la media y los retrasados menos. De esta forma, estos últimos están incentivados a innovar para subsistir y así sucesivamente. Es un movimiento continuo. Esto es otro elemento que los autores destacan todo el tiempo, que es la dinámica del proceso. El precio de la mercancía tiende a estar establecido por los costos de producción más la tasa media de ganancia de toda la economía. Entonces, el valor de la mercancía es transformado en precio de producción. El factor más importante influenciando la ganancia es la tecnología. Las nuevas tecnologías reemplazan trabajadores por medios de producción. Eso produce menos valor y menos plusvalía, pero en el mercado realizan más valor a costa de los tecnológicamente más atrasados. Estos últimos subsisten si cambian a tecnologías más modernas. Este es el continuo proceso de modificaciones originado por la tecnología y la competencia, que hacen que la ley del valor de Marx no sea una teoría del valor del equilibrio estático. Los ejemplos continúan los autores sosteniendo que cuando un proceso de producción P1 termina, otro proceso P2 comienza. Esto es, los outputs de un proceso de producción P1 se transforman en los inputs de un proceso de producción P2. El valor de los inputs de P2 es valor contenido en el output de P1. Esta es la base de la teoría temporalista de la transformación de 1, trabajo en valor, y 2, del valor contenido en valor realizado, que es usualmente referido como la transformación de valor en precios.
Luego de establecer este tema, digamos, de la temporalidad, en todo momento los autores introducen el dinero, la temporalidad, la dinámica, frente a las teorías del valor simultaneístas, es decir, que ignoran que los procesos se dan en el tiempo. Bueno, continúan los autores afirmando que hay tres aspectos que son esenciales para la ley del valor y para explicar los desarrollos del capitalismo del siglo XXI. Estos son la plusvalía tanto absoluta como relativa, la composición orgánica del capital y, por último, la tendencia descendente de la tasa de ganancia. La plusvalía se genera por los propietarios que existen, que los propietarios de los medios de producción que emplean fuerza de trabajo humana para producir el valor contenido en las mercancías, que son apropiadas y vendidas por los propietarios de esos medios de producción. Los propietarios pagan por el uso de las máquinas, las materias primas y salarios a los trabajadores empleados, pero ellos reciben en el valor contenido en las mercancías y realizaron en el mercado un mayor valor que sus costos. Por consiguiente, hay una plusvalía que es apropiada por los propietarios. Esta plusvalía puede ser dividida entre los productores capitalistas de mercancías, intereses para el capitalismo financiero y renta para los propietarios de la tierra. Asimismo, como se mencionó antes, la competencia entre capitalistas lleva a incrementar su plusvalía en competición con los otros. Ellos pueden hacer eso ya sea incrementando la fuerza de trabajo o aumentando la intensidad de las horas de trabajo. Pero hay un límite para esto, que es la capacidad física para trabajar. Pero aún los capitalistas pueden introducir nuevas tecnologías que aumentan la productividad de su fuerza de trabajo y de esta manera reducir las horas de trabajo necesarias para hacer una mercancía por abajo del promedio vigente. Es decir, generar plusvalía relativa. Esto hace que los capitalistas tiendan a invertir más en tecnología y maquinaria para aumentar la productividad del trabajo y reducir relativamente el uso y costo de la fuerza de trabajo. De esta manera, la inversión en capital constante, maquinaria y nuevos materiales, tenderá a aumentar relativamente a la inversión en fuerza de trabajo, capital variable. La proporción entre capital constante y capital variable es la composición orgánica del capital. Pasamos a considerar el tema de la tasa de ganancia. La ley del valor sostiene que solo el trabajo humano puede crear valor. Las máquinas pueden producir más unidades de mercancía por trabajador, pero sin el esfuerzo del trabajo humano, las máquinas no pueden hacer mercancías. Salvo que los autores ponen ahí un ejemplo, entre paréntesis, de que sean máquinas que producen máquinas, pero sostiene que no podría caber esto dentro de una sociedad capitalista. Sigo, pero sin el esfuerzo del trabajo humano, las máquinas no pueden hacer mercancías. Como el aumento de la composición orgánica del capital puede solo aumentar porque los capitalistas invierten más plusvalía en máquinas relativamente a invertir en fuerza de trabajo, hay una tendencia a que el nuevo valor sea menor que el incremento en la inversión empleada. En otras palabras, la tasa de ganancia de la economía capitalista tiende a caer a lo largo del tiempo. Por supuesto que hay contratendencias a esto. Esta tendencia general, por ejemplo, se puede incrementar la explotación de la fuerza de trabajo a límites a través de mayor intensidad o otros medios. Esto generaría aumento de la plusvalía
podría generar aumento de la plusvalía, aunque no es muy, pasa, pero tiene un límite. Y también a través de la economía internacional. El incremento del comercio y de la inversión de las economías tecnológicamente avanzadas en mercados extranjeros con medios de producción menos eficientes para apropiarse de plusvalía, este factor que contractúa es una pieza fundamental en el análisis del moderno imperialismo tratado en el libro. Por consiguiente, la ley del valor lleva a la plusvalía, a la composición orgánica del capital y a la tasa de ganancia del capital. Con estas categorías nosotros tenemos las bases para una teoría marxista del capitalismo del siglo XXI. Sin embargo, nuestro análisis, sostienen los autores, no es solo en la teoría, sino que también está basado en evidencia empírica. Este no es un libro que se dedique a repetir citas de Marx y Engels, aunque siempre están presentes. No está lleno con largos argumentos teóricos. Más aún, es una narrativa basada en la mejor información disponible para nuestras explicaciones. Bueno, a continuación pasan a definir qué hay en los capítulos del libro. El libro tiene 6 capítulos. En el primer capítulo tratan acerca del rol de la naturaleza en el capitalismo. Muestran cómo el planeta y sus especies están siendo degradadas por la acumulación capitalista. La degradación del medio ambiente ha sido siempre una característica del capitalismo, pero ha llegado en el siglo XXI a un nivel extremo con el calentamiento global y el cambio climático. En este capítulo intentan demostrar que las fuerzas de mercado no pueden revertir esta situación y que solo terminando con la dominación de la ley del valor puede ser subsanado. En el capítulo 2, los autores consideran la relación básica entre valor y dinero en el capitalismo moderno. El dinero es la expresión universal del valor en movimiento, y con el crecimiento del sector financiero, el sector del capitalismo donde el dinero supuestamente produce más dinero sin intervención del trabajo humano. Analizan las supuestamente nuevas teorías del rol del dinero en el siglo XXI, en particular la teoría monetaria moderna y el rol de las nuevas criptomonedas digitales. Asimismo ofrecen una teoría marxista original, según los autores, acerca de la inflación en las economías modernas, contrariamente a las defectuosas alternativas que brinda el mainstream. En el capítulo 3, los autores se enfocan en el principal problema del capitalismo de su emergencia como el modo dominante de producción hace unos 200 años. Analizan las diversas teorías ofrecidas en el pasado para explicar las crisis regulares y recurrentes que sufre la producción y la inversión bajo el capitalismo en los últimos 150 años. Los autores basan su enfoque en la ley marxista del valor y de la ganancia para explicar la causa de las crisis y por qué las políticas macroeconómicas de los gobiernos y las autoridades monetarias no funcionan en resolver estas caídas recurrentes y regulares. En el capítulo 4, los autores se mueven a la arena internacional para analizar los fundamentos económicos del imperialismo en el siglo XXI con nueva evidencia empírica. Los autores intentan mostrar que el imperialismo moderno que emerge hacia el fin del siglo XIX está todavía con nosotros, con los mismos usuales sospechosos. La apropiación del valor por los países imperialistas continuó en una mayor escala que hace 100 años atrás. No hay perspectiva de que las economías llamadas emergentes puedan crecer y alcanzar a la élite imperialista.
En el capítulo 5, los autores presentan un análisis que muestra que las condiciones bajo las cuales el conocimiento tiene valor para el capital y el trabajo humano mental es explotado y transformado en mercancía. Es decir, tratan sobre el conocimiento y cómo el conocimiento es mercantilizado, es decir, transformado en mercancía. El capitalismo moderno ya no está dominado por la producción solo de cosas para el beneficio. El capital ahora necesita apropiarse del conocimiento, del trabajo mental y transformar en mercancía el producto de tal trabajo. El trabajo mental es también material y objetivo como el trabajo físico y está disponible para la explotación por el capital en el siglo XXI, tal como fue la producción de cosas tangibles en los siglos XIX y XX. Por último, el capítulo final se dedica a analizar las alternativas al capitalismo en el siglo XXI, o sea, el socialismo. En particular, aplican la teoría del valor para comprender rasgos de la transición del capitalismo al socialismo, desde un sistema de creación de valor a uno dedicado a satisfacer las necesidades sociales. Ahí analizan diversos aspectos de la teoría marxista, rastrean lo que sostenía tanto Marx como Engels acerca del comunismo y del socialismo, como para usarlo como parámetros para evaluar las economías que analizan, la economía soviética y la china. Para hacer esto miran dos casos de estudio del siglo XX. Estos son la transición fallida de la Rusia soviética y la actual de China, para sacar lecciones para el siglo XXI. Los autores también revisan el viejo debate sobre la posibilidad del planeamiento democrático versus el valor a la luz de los nuevos estudios en la era de las computadoras cuánticas. Por último, los autores terminan la introducción sosteniendo que el tiempo se está acabando para el capitalismo y para el planeta. Y ponen una frase de Gramsci, que lo viejo se está muriendo, pero lo nuevo todavía no ha terminado de nacer. Y afirma, el siglo XXI decidirá si lo nuevo reemplazará a lo viejo antes de que sea demasiado tarde. Bueno, esto es la introducción.